Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Voy a tratar de explicar mi posición respecto a las fronteras abiertas. Mi posición respecto a las fronteras abiertas es que los libertarios no estamos a favor de nada. No estamos a favor de los gays, no estamos a favor de los negros, no estamos a favor de los blancos, no estamos a favor de las esposas, no de los hombres. Los libertarios simplemente estamos a favor de la libertad. Eso es todo. Estamos a favor de que cada quien sea libre de poder buscar su felicidad de la manera que quiera. Sin embargo, el hecho de que yo diga que cualquier persona es libre de buscar su felicidad de la manera que mejor le convenga, sucede que de repente una de las maneras de buscar esa felicidad es emigrando hacia un lugar donde mis posibilidades de desarrollarme sean más posibles. Me voy de mi país para ir a emigrar a un primer mundo, pero obviamente soy musulmán. Y cuando voy a llegar a otro país, pues lo que hago es que me llevo mi cultura conmigo. Cierto es que la migración es complicada, pero desde mi punto de vista, y esta es una idea que yo quiero defender aquí brevemente, es que en realidad lo que sucede con la migración, o sea, los problemas de los cuales muchos libertarios están preocupados por la migración, no son problemas de la migración. O sea, no es que los migrantes vengan y quieran imponer su cultura. Es un problema del Estado, del estatismo. Déjame explicar. Al día de hoy en México, pues México tiene una política pues más o menos restrictiva de los migrantes, ¿no? Los migrantes sí la pasan bastante mal aquí en México porque requieren de muchas cosas para poder llevar a cabo. O sea, tienen una política restrictiva respecto a los migrantes. Pero esa restricción que tienen los migrantes de llegar a México es una decisión del gobierno federal a través de las leyes de migración. ¿Qué sucedería si de repente, por el cambio de los vientos políticos, el gobierno mexicano fuera más amigable, por ejemplo, con los migrantes musulmanes? Pues entonces los libertarios tendrían un problema, porque en realidad lo que está pasando es que como le han dejado el control del Estado, las fronteras, pues entonces dejarle al Estado el control de las fronteras puede ocasionar eso. Que el Estado decida que ciertos grupos que a lo mejor a ti no te gustan puedan inmigrar a tu país. Pero lo peor de todo es que no nada más el Estado controla las fronteras, también controla la libertad de expresión. Entonces, de alguna manera, a lo mejor en tu país, el gobierno decide que no nada más va a dejar entrar a los musulmanes, sino también va a dejar que, de alguna manera, no los puedas criticar. Hace una ley, como en Canadá, que acaban de aprobar, en la cual está prohibido criticar la religión musulmana. Imagínate nada más. Entonces, y luego de repente también te dice, en especial a las mujeres, porque los musulmanes tienen una tendencia a lastimar más a las mujeres, como en México no puedes andar armado. Se restringe la posibilidad de que las personas se defiendan de los ataques o de las agresiones de terceros. Entonces los musulmanes, vamos a suponer que se ponen violentos con ciertos grupos, en especial con las mujeres, pues no hay manera de defenderse porque el Estado está restringiendo la libertad de defensa. Luego vamos a suponer que también el Estado decide, de alguna manera, que estas costumbres, esto es poco a poco, ¿no? El Estado está decidiendo, de alguna manera, pues estas costumbres que ellos tienen, la ley Sharia, por ejemplo, sea aceptada. O sea, que tú le puedes pegar a tu esposa, que puedes matar a otra mujer por honor. Técnicamente lo que está pasando, y esto los libertarios lo debemos entender, es que en realidad no es el problema. El problema no son los musulmanes o los inmigrantes. El problema es el Estado. El Estado es el que va regulando todas estas ideas, todas estas cosas. Y lo que está haciendo es que está cambiando, el Estado es el Estado, el que está cambiando la distribución del concepto de lo que es ese país o esa región. Porque no está en control de los privados, no está en control de nosotros decidir si esas personas pueden entrar o no. Es el Estado el que lo decide. Al día de hoy, si tú entras a un restaurante, está pegado un letrero en donde dice aquí no se discrimina por ninguna razón, religión, motivo. Pero muchos de esos lugares tienen eso porque el gobierno tiene el gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal tiene una ley antidiscriminación. No puedes discriminar a ciertas personas por esto. Pero ¿qué sucede? Que los que están llegando de fuera tienen unas costumbres que yo no acepto o que no considero morales. Por ejemplo, pegarle a las mujeres. Pero de alguna manera el gobierno está previniendo que yo
deteste o ponga en evidencia a través de la ley de restricción de la libertad de expresión, que yo ponga en evidencia que estas personas son malas para la sociedad mexicana, por decirlo de alguna manera, o por lo menos para mi familia. Porque a mí no me gustaría que se llenara de musulmanes y que el número de violaciones aumentara, por ejemplo, porque yo que tengo mujeres en mi casa, ¿no? Pero esto no es un problema de la migración, es un problema del Estado, es un problema del estatismo, porque el Estado es el que está permitiendo, porque el Estado tiene la fuerza, como tiene el monopolio de la fuerza, está cambiando el paradigma. No quiero decir que los musulmanes no tengan ideas extrañas o violentas, lo que estoy diciendo es que las tienen, pero el problema es que el Estado tiene también ideas violentas que lo que hacen es que evitan que yo pueda defenderme de todas las maneras posibles, porque no nada más se puede defender uno a través de un arma, sino también se puede defender con las restricciones de movilidad. Por ejemplo, se podría, de alguna manera, si estuviéramos en un mundo, en una sociedad un poco más libre, o nosotros pudiéramos transmitir las ideas que la libertad son importantes, de alguna manera podría aceptarse la discriminación. Podría verse mal, por ejemplo, discriminar a un gay, pero estaría permitido. Pero obviamente, si un musulmán viene y quiere imponer sus ideas violentas a mi comunidad, de no aceptar esta religión porque tengo el derecho de poder discriminar. Pero el gobierno crea leyes antidiscriminación. Además, las leyes antidiscriminación no funcionan. Porque la ley de antimigración parte de la idea de que si yo te prohíbo discriminar, es como estoy tratando de decirte que tienes que aceptar al otro. Pero en realidad las leyes antidiscriminación no funcionan porque lo que genera es que si una persona no acepta a otra, por el motivo que sea, puede ser el motivo más absurdo, porque normalmente las discriminaciones son absurdas. En el caso de gente violenta puede ser aceptable, pero en el caso de color de piel o la preferencia sexual es absurdo. Pero de alguna manera, cuando yo le digo a una persona que tiene que aceptar a otra por la fuerza, porque si no lo voy a meter a la cárcel, porque le voy a confiscar su negocio, porque lo voy a obligar por la fuerza, pues la otra persona acepta al inmigrante, acepta al gay, acepta al negro, acepta al blanco, al chino, porque está obligado, no porque realmente lo quiere. Y esto al final de cuentas genera en la persona que está siendo obligada, genera más odio, genera más rencor, genera más una sensación de que me tengo que desquitar y en el momento en el que yo me pueda desquitar lo voy a hacer. Y esto pasó en Yugoslavia. En la primera oportunidad que tuvieron unos de desquitarse con los otros, porque el gobierno central cayó y ya no controlaba esto, pues se armó una guerra civil. Porque en realidad, porque estaban obligados a estar tranquilos, pero eso generó más odio entre ellos. Y esto genera odio entre las personas. Las leyes antidiscriminación no hacen buenas a las personas, no las hacen tolerantes, simplemente los restringe de su violencia. Los restringe de su... Pero cuando esa ley o cuando ese gobierno termina, la violencia no termina porque está ahí latente, está permeando cada vez más. Y cuando algo malo sucede, cuando a esa persona que no le gusta los inmigrantes resulta que le va mal, pues más recae en que él cree que es porque los inmigrantes están ahí. Entonces las leyes de discriminación pueden tener una idea buena o pueden tener detrás de una cosa buena, que todos nos llevemos bien. Pero por la fuerza no puedes hacer que la gente se lleve bien. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la idea de la defensa personal, la legítima defensa. El gobierno también es el que restringe la legítima defensa. Y si la legítima defensa está restringida y llegan grupos violentos, musulmanes o lo que usted quiera y mande a mi lugar, y el gobierno dice que tienen derecho a pasar, pero aparte yo no tengo el derecho de poderme defender porque me prohíbe tener armas o contratar seguridad privada, pues ¿qué sucede? Que estoy a merced de estas personas. Y esto está pasando en Inglaterra, por ejemplo, donde el gobierno le ha restringido a su población tener armas, pero por un lado está permitiendo que grupos de musulmanes entren a su territorio y los musulmanes andan haciendo desmane en medio, pero los ciudadanos británicos no se pueden defender porque su propio gobierno, o sea, el Estado es el que está permitiéndoles, restringiéndoles todas estas cosas a los... Si un inmigrante quisiera entrar a una zona donde existen libertad de crítica, libertad de defensa, libertad de poder discriminar y otras libertades relacionadas con esto. Estoy seguro que para los musulmanes no sería atractivo. No sería atractivo para una persona emigrar a un lugar así porque se enfrentaría a que si lo que yo hago como cultura no es bien aceptado en ese lugar, lo más probable es que mis posibilidades de ser feliz, o sea, de poder desarrollar mi potencialidad, estén muy limitadas. Entonces, o yo tendría que
irme a para allá, pero guardarme mucho o soportar, de alguna manera soportar o aguantar o restringir mi expresión de mi cultura porque yo quiero estar ahí, no es forzoso. Pero si yo quiero estar ahí, tengo que hacerlo, porque todas las que están ahí a lo mejor consideran que si yo mato a mi esposa por honor es despreciable. Entonces yo tendría que aceptar irme para allá, pero restringir esto. Y yo estoy seguro que muchos no lo harían. Pero si por un lado tú les das la bienvenida y aparte a los ciudadanos de ese país les restringes todos los medios privados para poderse defender de inmigrantes violentos, pues les estás dando manga ancha para que entren y para que hagan lo que normalmente hacen. O sea, la inmigración por sí misma no es mala. Que venga gente de otros países no es mala. Podrías tener criterios dentro del ámbito de la propiedad privada, podrías tener criterios para que todas esas personas pudieran acceder a tu territorio, pero cumpliendo las restricciones que allí mismo se plantean. No nada más venir por venir y entrar por entrar. Y esto es bien importante porque nosotros los libertarios, yo por lo menos tengo amigos que vienen de otros países para trabajar. O sea, ellos vienen y tienen su cultura y tienen su forma de ser y su forma de pensar, pero en realidad se incorporan a la vida de los demás. Si de alguna manera el Estado está tratando de decirme que tengo que aceptarlo simplemente porque sí, pues entonces se vuelve un problema. Y aparte de todo, si viven del erario público a través de las asistencias sociales, pues todavía se vuelve otro problema, porque toda la asistencia social, esto lo dice Thomas Sowell en sus libros, dice, todos los negros que han recibido asistencia social se han convertido en un problema. Y aquellos grupos étnicos que no reciben asistencia social o reciben muy poca asistencia social, como son los chinos o los asiáticos, los mexicanos, aunque esta tendencia ha venido cambiando poco a poco, pues realmente no son un problema. Y los negros, que son los que más asistencia social reciben, se han vuelto violentos, se han vuelto incontrolables, se han vuelto un problema para el propio gobierno, que ya no sabe qué hacer con ellos. Y cada vez más viven de la asistencia social. Y a los musulmanes les está pasando lo mismo. Es atractivo para los inmigrantes venir cuando no hay un ambiente de libertad. Es atractivo estar cuando no hay un ambiente de libertad. Cuando hay un ambiente de libertad, es más fácil, de alguna manera, viajar a ese lugar donde está el ambiente de libertad. Pero no necesariamente es más fácil, en un ambiente de libertad, estar ahí. Es más, ese es mi punto. O sea, mi punto es que en realidad los libertarios tenemos que estar conscientes que en realidad el Estado, si ponemos al Estado a que cuide las fronteras, el Estado podría en cualquier momento cambiar de opinión y volverse en contra de nosotros. En cambio, si las fronteras están controladas por la propiedad privada, por un ambiente de libertad, lo más probable es que sirvan a los fines de la libertad. Muchísimas gracias.